Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. De los comentarios que me hicieron en el video anterior, esta página va a seleccionar uno al azar. Muchas gracias a todos los que me dejaron sus comentarios. Saludos a Poesía de Amor y Ternura Ra Carrasco. Saludos Marisa Díaz Polegre. No hay ninguna sugerencia en ninguno de los comentarios. Voy a repetir la selección. Saludos para Farel y Mónica Mata, gracias por sus sugerencias. A Taylor ya la he dibujado 2 veces aquí en el canal, pero si hace falta una foto más reciente. Voy a tomar las 2 sugerencias, pero en este video voy a empezar con The Weeknd. Como siempre ya saben, la imagen de referencia y el boceto se los dejo disponibles en mi página arteconales.com. Los links de varios tutoriales para dibujar un boceto desde cero se los dejo en la caja de descripción. Estos son los materiales que estaré usando. Para evitar manchar su dibujo a la hora de difuminar, entre otras cosas que les iré mencionando durante el transcurso del tutorial, es importante que la superficie del papel en el que vayamos a dibujar no entre en contacto con nuestra piel. Como es natural, nuestras manos pueden llegar a tener grasa, aunque esta sea imperceptible o casi imperceptible para nosotros. Incluso a algunas personas les suelen sudar las manos. En cualquiera de los casos, al tocar el papel, es seguro que lo vamos a ensuciar, aunque a simple vista no lo notemos. A la hora de difuminar se van a presentar esas manchas. Esa no sería la única razón por la que podríamos manchar nuestro dibujo al sombrear, pero es de las más comunes. Desde que comienzas a manipular tu hoja de papel, trata de hacerlo por las orillas. A la hora de empezar a dibujar, coloca siempre una hoja de papel debajo de tus manos o pega un pedazo de papel debajo de tu mano. Después de borrar, evita quitar los residuos de esta manera. Usa un cepillo para polvo o cualquier cepillo o brocha de cerdas suaves para quitar los residuos del borrador. También podrías usar un pañuelo desechable o papel higiénico sin tallar la hoja, solo sacudiendo suave. Para poder manipular la hoja libremente y no tener que colocar papel debajo de tu mano, podrías optar por usar guantes, sobre todo si ya has notado que tus manos son algo sudorosas. Los más baratos los puedes conseguir en el súper, en las ferreterías o por internet. Como ya te lo mencioné, estas opciones son para el cuidado que hay que tener al comenzar a manipular el papel y al dibujar el boceto. También hay otros cuidados que hay que tener a la hora de difuminar. Estos te los iré compartiendo en el transcurso del video. Ahora voy a empezar con el sombreado del rostro. Al sombrear degrado ligeramente para que al difuminar resulte un mejor degradado.
Difuminé con un pañuelo desechable en forma circular, esparciendo el grafito hacia toda el área en blanco. Hice lo mismo 3 veces hasta que logré el tono que estaba buscando. Con la goma moldeable resalto un poco más el área de luz. Para la barba comencé por lo más oscuro, rayando en forma circular para ir dejando pequeños espacios y dibujando rayitas en el borde para comenzar a acercarme a esta área dibujando pelitos. Procuro afilar constantemente la punta del lápiz para que dibujes pelitos delgados. Aquí difuminé con el pincel, impregnándolo con el grafito de la barba. A veces aplasto el pincel como les mostré en el video anterior, pero a veces lo hago así, sin aplastarlo tanto. Preferí usar el pincel para no difuminar con papel y así no perder la definición de los pelitos. Si ya no te quieres complicar con la barba, después de los garabatos y las rayas, solo pasa el pincel para oscurecer un poco los espacios en blanco y listo, la barba ya parecería realista. Si quieres darle más textura, puedes aclarar algunas formas circulares y rayas con el borrador. Ahora voy a sombrear la nariz usando solo el pincel. En otra hoja rayé con el 6B y fui sombreando la nariz sin cubrir las áreas de luz. Una vez que acomodo el pincel y comienzo a cubrir en forma circular, evito lo más posible levantar el pincel
a menos que tenga que volver a impregnarlo de grafito o seguir con otra área. Esto para que el difuminado quede lo más uniforme posible. La forma de las sombras y las luces son importantes para lograr el parecido a la imagen de referencia, así que termino de darle forma a las áreas de luz con la goma, formando un piquito y dando golpecitos suaves. Si necesitas un tono de piel claro, usa un 2B, en este caso es una piel morena, así que por eso usaré el 6B. Al ir cubriendo con el pincel, puede suceder que vayan quedando pequeñas áreas más oscuras, cuando por ejemplo insistimos más en alguna área, o si no quitamos un poco el exceso de grafito, en cuanto el pincel toca el papel, queda marcada una mancha o una área más oscura. Pero al difuminar con un pañuelo desechable, podemos lograr difuminarlas aún más. Si quisiera oscurecer más, simplemente pasaría otra capa de grafito con el pincel y después volvería a difuminar con el pañuelo desechable. Cuando son manchas que aparecieron porque estas áreas estaban grasosas, no se pueden difuminar, simplemente quedan marcadas. Sobre los pinceles para difuminar, yo ya estoy acostumbrada a usar este pincel, que ya está algo viejo. Si estuviera nuevo, probablemente no difuminaría igual. Tú podrías intentar usar otro tipo de pincel o incluso una brocha para maquillaje. Por ejemplo, aquí estoy usando esta brocha plana para maquillaje. Es tan suave que difícilmente se impregnaría de grafito como lo he estado haciendo con el pincel. Pero si le impregno de polvo de grafito, puedo esparcir el grafito sobre la hoja y el acabado queda bastante uniforme. En caso de que hayas optado por no usar guantes, a la hora de difuminar es importante que si vas a usar papel higiénico o un pañuelo desechable, te asegures de tener tus manos completamente limpias y secas. Al hacer los dobleces, hazlo apenas tocando el papel para que evites llenarlo de grasa. O para difuminar podrías usar pedazos de algodón, solo por un lado en la parte del centro, sin tocarla, y después desechar el algodón. Otra recomendación para mantener la limpieza de tu dibujo, y que ya les he mencionado en otros videos, es que a la hora de sombrear comiences de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. O de derecha a izquierda si no eres diestro. Esto para evitar algún riesgo de que por accidente coloques tu mano sobre lo ya sombreado o lo que ya hayas terminado.
En mi caso, casi siempre estoy consciente de lo que ya he dibujado y voy colocando una hoja debajo de mi mano si es necesario. Sí me ha llegado a pasar que encimo mi mano en donde ya había terminado. Aún así, a mí me gusta comenzar con los ojos y en sí con esta parte del rostro para asegurar el parecido. Yo me siento más cómoda haciéndolo así. Listo amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les interesa la explicación del cabello y la chamarra, déjenmelo en los comentarios y les preparo un nuevo tutorial explicándoles. Bye.